Razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son las diferentes relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo, tomando como referencia uno de los ángulos agudos del triángulo. En este caso, los ángulos agudos son los ángulos A y B. Si el ángulo de referencia es el ángulo A, el cateto opuesto es el cateto A. Este es el ángulo de referencia, ángulo A. El cateto opuesto es el que está al otro lado del ángulo A, es decir, el cateto A. El cateto adyacente es el cateto B. El cateto B corresponde a este que con la hipotenusa están formando el mismo ángulo A. Se conoce como cateto adyacente. La hipotenusa corresponde al lado opuesto del ángulo recto, el lado C del triángulo, que es el ángulo recto, y el lado opuesto de este ángulo es el lado C del triángulo. Es el mayor lado del triángulo y se conoce como la hipotenusa. Así se definen las siguientes razones trigonométricas o divisiones entre los diferentes lados de un triángulo rectángulo. La primera es seno de A, que corresponde al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Segunda, coseno de A, que corresponde al cateto adyacente dividido en la hipotenusa. Sigue la tangente de A, que corresponde al cateto opuesto dividido en el cateto adyacente. Luego sigue la cotangente, que corresponde al cateto adyacente dividido en el cateto opuesto. La tangente y la cotangente son inversas. Sigue ahora la secante de A, que corresponde a la hipotenusa dividida en el cateto adyacente. La secante de A es inversa al coseno de A. La cosecante de A, que corresponde a la hipotenusa sobre el cateto opuesto, y es inversa al seno de A. Entonces se obtienen estas 6 razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, que son las distintas formas en que se pueden dividir los lados del triángulo cuando se toma como referencia el ángulo A. Ejercicio. Determinar las razones trigonométricas del ángulo A si el cateto A mide 5 unidades y la hipotenusa mide 13 unidades. Para calcular las razones trigonométricas es muy importante conocer la medida de los 3 lados del triángulo. En este caso se conoce que el cateto A, que es este, mide 5, la medida del cateto B no se conoce y la medida de la hipotenusa es igual a 13. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, se puede calcular la medida del cateto B. El cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado es igual a la hipotenusa C al cuadrado. Esto dice el teorema de Pitágoras. Reemplazando, A mide 5, entonces queda 5 al cuadrado más B al cuadrado es igual a la hipotenusa, que es 13 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25, más B al cuadrado igual a 13 al cuadrado, que es 169. El 25 se pasa a restar al otro lado para obtener B al cuadrado igual a 169 menos 25. Restando se obtiene que B al cuadrado es igual a 144, y al sacar la raíz cuadrada de 144 para quitar este 2, se obtiene entonces que B es igual a la raíz cuadrada de 144, que es 12. Por lo tanto, este cateto B, que es el cateto adyacente, tiene una longitud de 12. Entonces, seno de A, que es cateto opuesto, A sobre hipotenusa, quedaría A sobre C
pero ya sabemos que A mide 5 y C mide 13, entonces la razón seno de A es igual a 5 sobre 13. Se puede dejar así o se puede escribir la respuesta en decimales haciendo la división de 5 sobre 13. Coseno de A es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente es B y la hipotenusa es C, entonces la medida del cateto adyacente es 12 y la medida de la hipotenusa 13. El coseno de A es igual a 12 dividido en 13. Tangente de A. Tangente de A corresponde al cateto opuesto, que es A, sobre el cateto adyacente, que es B. Entonces queda A sobre B, y esto es igual a A, que vale 5 unidades, sobre B, que vale 12 unidades. La cotangente de A es igual al cateto adyacente, que es B, sobre el cateto opuesto, que es A. Entonces es B dividido en A, que corresponde a 12, que es la medida de B, sobre la medida de A, que es igual a 5. Secante de A. La secante de A es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Esto corresponde entonces a C sobre B, C que es la hipotenusa sobre B, que es el cateto adyacente. La medida de C es 13 y la medida de B es 12, entonces queda 13 sobre 12. Y la cosecante de A, que corresponde a la hipotenusa, que es C, sobre el cateto opuesto, que es A. Esto es igual a C sobre A. La medida de C es 13 y la medida de A es igual a 5, entonces queda 13 sobre 5. Estas son las razones trigonométricas del ángulo A. También se pueden calcular las razones trigonométricas del ángulo B. Ejercicio. Determinar las razones trigonométricas del ángulo B en el mismo triángulo. Entonces, el cateto opuesto del ángulo B ya no es A, sino que es este cateto B. Por eso queda seno de A es igual cateto opuesto sobre hipotenusa, pero el cateto opuesto es B y la hipotenusa es C. Entonces se resuelve para luego calcular las otras teniendo en cuenta que el cateto A corresponde ahora al cateto adyacente si el ángulo es B y el cateto B corresponde ahora al cateto opuesto. Por eso el coseno de A es igual a cateto adyacente, que es A, sobre la hipotenusa, que es C. Estas funciones se pueden calcular para completar el ejercicio.